Para ser gobernador seguro que tiene los papeles muy bien hechos. Usted ya corrió las placas. Ya sabe quién soy. Y esto está siendo grabado desde el primer segundo. Aquí en la I-40 a las 11 de la noche yo soy la causa probable. Manos atrás. En 90 días firmo el presupuesto de su departamento. Le recomiendo que use bien estos 90 días. Miércoles, 10:45 de la noche. La I-40 hacia el este, en el tramo que atraviesa el condado de Valencia entre Albuquerque y Moriarty, es uno de esos trozos de autopista americana donde el mundo se reduce a lo esencial. Asfalto negro, cielo negro, el cono de luz de los faros avanzando contra la nada, y el silencio específico del desierto nocturno de Nuevo México, que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más antiguo y más quieto. No había luna esa noche. Las estrellas eran muchas y frías. El termómetro marcaba 4 grados, y en ese tramo de autopista que los residentes del condado conocen como el corredor de nadie, una pickup truck Ford F-150 azul oscuro, con placas de Nuevo México, avanzaba a 110 kilómetros por hora, en un límite de 117, dentro del margen legal, con las luces en posición correcta, sin cruzar líneas, sin ninguna razón legal observable para ser detenida. Miguel Sandoval Herrera tenía 52 años. Conducía de regreso a su casa en Moriarty, después de una reunión de transición en Santa Fe, que se había extendido 3 horas más de lo previsto. Llevaba una camisa de franela azul, jeans, botas de trabajo, sin traje, sin escolta, sin el SV negro con placa gubernamental que usaría a partir del primer lunes de enero, cuando asumiera formalmente el cargo. Por esa razón, en parte, había preferido su propia pickup esa noche, porque los últimos 2 meses habían sido de reuniones y protocolos, y personas que de repente lo trataban diferente. Y a veces, al final de un día largo, lo único que quería era manejar de noche en la I-40, con la calefacción puesta, y la radio en la emisora de country que su padre escuchaba y que él seguía escuchando, sin admitirlo en contextos formales. Nuevo México. 4ª generación. Su bisabuelo había nacido en el territorio antes de que fuera estado. Su abuelo había construido con sus propias manos la casa donde Miguel creció en Moriarty. Su padre había sido maestro de primaria durante 31 años, y Miguel, que había estudiado Derecho en la Universidad de Nuevo México, con una beca que fue la primera de su familia, que había servido 12 años en la legislatura estatal antes de ganar la gobernación con el 54% de los votos el primer martes de noviembre, iba a ser en 90 días el gobernador del estado, donde su familia llevaba 4 generaciones. Esa noche, en la I-40, era simplemente un hombre de 52 años manejando a casa. Lo que el sheriff Greg Tatum vio cuando las luces de su patrulla iluminaron la pickup desde el arcén donde llevaba 40 minutos estacionado, no era eso. Lo que Tatum vio era lo que llevaba 18 años viendo en ese mismo tramo de autopista. Un hombre hispano solo, de noche, en un vehículo con placas del estado. La misma combinación que había usado 187 veces en los últimos 4 años para justificar una parada. 187 paradas documentadas. 142 de las cuales habían sido a conductores de origen hispano o latinoamericano. Un porcentaje que el departamento conocía, que habían discutido en 2 reuniones internas y que cada vez había terminado con la misma conclusión burocrática, dentro del margen estadístico. Greg Tatum. Placa VCS o -0, 312. Sheriff del Condado de Valencia. 18 años de servicio. 4 mandatos consecutivos. El tipo de funcionario que los condados rurales producen cuando nadie los cuestiona durante suficiente tiempo. Seguro de sí mismo hasta el punto de confundir la autoridad con la razón. Había tenido 11 quejas formales en 18 años. Las 11 habían sido desestimadas. Había desarrollado, en ese tiempo,
la convicción de que conocía el condado de la forma en que se conoce el propio terreno, y que esa convicción le daba el derecho de decidir, en 5 segundos y desde el retrovisor, quién pertenecía a esa autopista a esa hora y quién no. Esa convicción estaba a punto de costarle 4 años de libertad, su pensión, su carrera y $29.400.000 del presupuesto del condado de Valencia. Antes de continuar, si crees que un sistema de justicia funciona cuando rinde cuentas, sin importar a quién afecte, dale al botón de suscribirte. Historias como esta necesitan circular. Necesitan llegar a las personas que creen que la ley es la misma para todos o no es ley. Suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque quiero saber hasta dónde llega este documental. Las luces de la patrulla encendieron el espejo retrovisor de la pick-up a las 10:47. Miguel las vio, frenó, puso la señal de emergencia y se detuvo en el arcén con la calma de alguien que ha manejado en Nuevo México toda la vida y que sabe que esto pasa. Apagó la radio, bajó la ventanilla, puso las manos sobre el volante donde pudieran verse. Tatum tardó 73 segundos en bajarse de la patrulla. Las cámaras del dashcam lo registraron. Después, durante el juicio, los abogados de la defensa intentaron argumentar que esos 73 segundos eran procedimiento estándar, verificación de placas inicial. Lo que el dashcam también mostró fue que Tatum pasó 40 de esos 73 segundos mirando la pickup sin hacer nada visible en su terminal. 40 segundos mirando, calculando, decidiendo, antes de bajar del vehículo, qué iba a encontrar. Cuando llegó a la ventanilla, la linterna apuntó directamente a la cara de Miguel. No al tablero, no al asiento trasero, a la cara. Eso también quedó grabado. Licencia, registro y prueba de seguro. Y documentos de residencia. Miguel no parpadeó ante la luz. Respondió con el tono específico de quien ha estudiado derecho y sabe exactamente qué se puede pedir y qué no en una parada de tráfico en el estado de Nuevo México. Documentos de residencia no son requeridos en una parada de tráfico en Nuevo México. Nací aquí. La mandíbula de Tatum se tensó levemente. El tipo de tensión que produce que alguien responda a tu autoridad con conocimiento en lugar de con nerviosismo. La gente que nació aquí generalmente no necesita aclarar que nació aquí. Documentos. Aquí está mi licencia. ¿Cuál fue la infracción que justifica esta parada? Tatum miró la licencia. La miró de la manera en que se mira algo que se espera ver o que se espera no ver, con una atención que no era verificación sino búsqueda de algo específico. Licencia de Nuevo México. Foto. Nombre. Dirección en Moriarty. Nada que activara ninguna alerta real. Exceso de velocidad. Y hay algo en cómo maneja que no me convence. ¿A dónde va a esta hora? A mi casa. ¿Necesita algo más para procesar la multa? Tatum bajó la linterna. Miró el interior de la pick-up. La franela azul. Los jeans. Las botas de trabajo. El teléfono en el portavasos. El café frío en el cup holder del lado del pasajero. La chaqueta de cuero en el asiento de atrás. Sin maletas. Sin nada que justificara ninguna sospecha específica. Sin nada, en términos legales, que justificara lo que Tatum dijo a continuación. Para ser gobernador, seguro que tiene los papeles muy bien hechos. Silencio. No el silencio de la autopista. El silencio que produce una frase cuando la persona que la escucha entiende exactamente lo que significa, exactamente lo que revela sobre quién la dice y exactamente cuántos problemas va a crear. Miguel Sandoval Herrera había escuchado variaciones de esa frase en 52 años de vida en Nuevo México, en la universidad, en la legislatura, en 2 campañas electorales. La conocía por el nombre técnico que tiene en el derecho civil, evidencia de sesgo racial, y la conocía, también, por el nombre que tiene en la experiencia cotidiana de millones de personas,
La frase que te dice exactamente cómo te ven antes de que abran la boca. Bájese del vehículo. No hay causa probable para pedirme que baje. Esto está siendo grabado. Aquí en la I-40 a las 11 de la noche, yo soy la causa probable. Bájese ahora. El teléfono de Miguel estaba en el portavasos. La grabación de voz que activó con el pulgar, sin mirarlo, en el momento en que las luces de la patrulla aparecieron en su retrovisor, había capturado cada palabra de los últimos 4 minutos y 32 segundos, con una calidad de audio que el perito técnico que testificó durante el juicio describió como excepcionalmente clara para las condiciones de grabación. Miguel bajó del vehículo con los movimientos deliberados de alguien que sabe que cada gesto importa. Manos visibles, sin movimientos bruscos, declarando en voz clara para el audio del teléfono: estoy bajando del vehículo, no me estoy resistiendo. El frío del desierto nocturno lo golpeó de inmediato. 4 grados. El viento del noreste que en esa parte de la I-40 no tiene nada que lo detenga. El asfalto bajo las botas. El cono de luz de los faros de la patrulla que convertía todo el escenario en algo entre real y escénico, como si la autopista se hubiera convertido en un teatro de una sola función. Tatum caminó hacia la parte trasera de la pick-up. Miró las placas. Sacó su radio para correr la verificación. Ese fue el momento exacto en que el resto de la noche cambió de dirección, aunque Tatum todavía no lo sabía. Lo que el sistema de verificación de placas del condado de Valencia devolvió en la terminal de la patrulla no fue la información estándar de un vehículo registrado a nombre de un particular. Lo que devolvió fue una pantalla con fondo amarillo, el color que el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados de Nuevo México reserva para vehículos de función pública con estatus especial. Vehículo registrado. Oficina del Gobernador del Estado de Nuevo México conductor. Asociado: Sandoval Herrera, Miguel Ángel estatus: Gobernador electo. Transición activa. Inmunidad ejecutiva. Aplicable a partir del 1 de enero. Nota del sistema: notificar a supervisión de inmediato en caso de incidencia. Tatum miró la pantalla. La miró durante 12 segundos. El dashcam capturó esos 12 segundos. El sheriff del condado de Valencia, de espaldas a la pick-up, leyendo una pantalla que le estaba diciendo, con la precisión del sistema que él mismo usaba como herramienta de trabajo, que había detenido al gobernador electo del estado de Nuevo México en una autopista solitaria a las 11 de la noche. Esos 12 segundos, y lo que Tatum hizo a continuación, fueron el centro del caso durante el juicio, porque lo que Tatum hizo no fue volver a la ventanilla de la pick-up y resolver la situación con la rapidez que el sentido común, el procedimiento y la ley requerían. Lo que hizo fue guardar el radio, volver hacia donde Miguel estaba de pie junto a la pick-up con las manos visibles, y decir, con el tono de alguien que todavía está decidiendo qué tan lejos va a llegar, que necesitaba verificar el vehículo antes de continuar. Ya corrió las placas, dijo Miguel. No era una pregunta. Tatum no respondió directamente. Pidió abrir la caja de la pick-up. Dijo que era protocolo estándar en paradas nocturnas. No es protocolo estándar, y los dos lo sabemos. Mi teléfono está grabando desde que encendió las luces, y usted ya sabe quién soy. Lo que sé, dijo Tatum, y aquí el dashcam captó el cambio de tono, ese descenso específico hacia algo más duro. Es que estoy en una parada legítima en mi condado, y que usted puede cooperar o puede complicarse la noche. Lo que siguió duró 42 minutos. 42 minutos en una autopista a 4 grados, de noche, sin tráfico, con el viento del noreste, mientras el sheriff del condado de Valencia le pedía a Miguel Sandoval Herrera que esperara de pie junto a su pick-up porque necesitaba verificar documentación adicional, que nunca especificó. Llamaba por radio a una unidad de apoyo que tardó 17 minutos en llegar y que, cuando llegó,
Se quedó en la patrulla sin intervenir y revisaba el interior de la pickup con una linterna durante 9 minutos, sin encontrar nada porque no había nada que encontrar. 42 minutos. Con esposas. Las esposas habían llegado en el minuto 8, cuando Miguel repitió por tercera vez que no había causa probable para ninguna detención y que estaba invocando su derecho a no ser detenido sin causa documentada. Tatum respondió que la resistencia verbal también era causa suficiente para proceder. Los abogados de la defensa argumentaron después, durante semanas, que eso era procedimiento estándar en paradas de alto riesgo nocturnas. El juez no estuvo de acuerdo. La Cámara de Tráfico del Departamento de Transporte de Nuevo México, instalada en el kilómetro 147 de la I-40, registró el periodo completo de 42 minutos. La patrulla de Tatum estacionada en el arcén, la pick-up azul frente a ella y la silueta de un hombre de pie en el frío de la autopista, con las manos esposadas detrás de la espalda. Esa imagen, capturada en la cámara estatal a las 11:04 de la noche del miércoles, aparecería en la portada del Albuquerque Journal el viernes por la mañana, con un pie de foto de una sola línea. El gobernador electo de Nuevo México, esposado en la I-40 el miércoles por la noche. La foto la publicó el Journal después de que alguien en el Departamento de Transporte, que había revisado las cámaras esa noche por razones completamente no relacionadas, reconociera el vehículo y lo verificara en el sistema. Lo que ese empleado, cuyo nombre nunca fue publicado a petición propia, hizo fue llamar a su supervisora. Lo que la supervisora hizo fue llamar al director del departamento. Lo que el director hizo, a las 2 de la mañana del jueves, fue llamar al jefe de gabinete de transición de Miguel Sandoval Herrera. Miguel ya estaba en su casa en Moriarty cuando llegó esa llamada. Había llegado a las 12:20. Se había quitado las botas en la entrada porque era lo que siempre hacía. Había hecho una taza de té porque el frío de la autopista todavía lo tenía en los huesos. Y había escuchado la grabación de su teléfono completa, los 54 minutos desde que activó la grabación, hasta que Tatum finalmente lo dejó continuar, con la atención meticulosa de alguien que sabe que esa grabación es un documento y que los documentos tienen que entenderse completos antes de actuar sobre ellos. No había llamado a nadie, no había publicado nada, se había ido a dormir. Cuando a las 2:15 de la mañana su teléfono sonó con el número del director de transporte, Miguel respondió al segundo tono. Escuchó. Dijo 3 cosas: que estaba bien, que tenía la grabación completa y que mañana su equipo legal estaría en contacto. La conferencia de prensa fue el viernes a las 10 de la mañana. Miguel llegó sin traje, franela azul, la misma del miércoles, jeans, botas. El equipo de comunicaciones le había sugerido el traje. Él les había explicado, con paciencia, por qué no. Habló durante 8 minutos, sin papel, sin notas, con la precisión de alguien que lleva 12 años en la legislatura y sabe exactamente cuándo las palabras tienen que ser exactas. Dijo que el miércoles por la noche había sido detenido en la I-40 por el sheriff del condado de Valencia, sin causa probable documentada, que había sido retenido 42 minutos con esposas en una autopista a 4 grados, que su teléfono había grabado cada segundo, que la cámara del Departamento de Transporte también lo había hecho, que el dashcam de la patrulla, que la ley de Nuevo México requería activar en todas las paradas, también, que tenía 3 fuentes de evidencia independientes que documentaban lo ocurrido, y que quería que la gente entendiera algo específico, que lo que le había pasado a él, con 3 cámaras y la placa del gobernador en el sistema, era una versión documentada de lo que les pasaba todos los días a personas que no tenían ninguna de esas 3 cosas. Y entonces dijo la frase, con la misma voz pareja con la que había hablado en la autopista a las 11 de la noche. En 90 días voy a estar firmando el presupuesto del departamento
del que el sheriff Tatum forma parte. Le recomiendo que use bien estos 90 días. La sala de prensa tuvo 3 segundos de silencio antes de que empezaran las preguntas. La investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México fue abierta ese mismo viernes. El investigador asignado, el agente senior Roberto Luján, tenía 20 años en la División de Asuntos Internos y había investigado 212 quejas formales contra oficiales del Estado. Dijo después, en su declaración pública, que era el caso con más evidencia documental que había recibido en 2 décadas. Lo que la investigación encontró en los registros de Tatum era la fotografía completa de 18 años de abuso documentado y sistemáticamente ignorado. 187 paradas en 4 años. 76% de ellas a conductores hispanos, en un condado donde la población hispana representaba el 53%. 34 de esas paradas en el mismo tramo nocturno de la I-40, donde había detenido a Miguel. 11 quejas formales desestimadas. Y en los registros de las paradas, un patrón que el análisis estadístico del perito, contratado por la Fiscalía, describió como estadísticamente imposible de atribuir a aleatoriedad. La probabilidad de que esa distribución racial ocurriera por azar era de 1 entre 140,000. No era azar. Nunca lo había sido. Greg Tatum fue suspendido el lunes siguiente, despedido el miércoles. La Junta de Supervisores del Condado de Valencia, que durante 18 años había reelegido al sheriff 4 veces y había desestimado 11 quejas en el proceso, votó 6-0 para iniciar procedimientos de destitución 3 días después de ver el video del dashcam. Los abogados de Tatum argumentaron que las paradas eran procedimiento legítimo. El video del dashcam mostraba a Tatum mirando la pantalla con la información del gobernador electo durante 12 segundos y decidiendo continuar con la detención de todas formas. Ese detalle, que Tatum había visto la pantalla y había procedido de todas formas, transformó el caso de negligencia en conducta deliberada. La diferencia entre las 2 categorías, en términos penales, era significativa. Los cargos estatales fueron presentados 2 meses después. Detención ilegal de un funcionario público, abuso de autoridad bajo color de ley, obstrucción del ejercicio de funciones gubernamentales y violación de derechos civiles bajo el estatuto estatal. El fiscal del distrito dijo en declaración pública que los cargos reflejaban la evidencia y que la evidencia era, en sus palabras, extraordinariamente completa. El juicio duró 14 días. El jurado deliberó 11 horas. La grabación del teléfono de Miguel fue reproducida 3 veces completa durante el proceso. El dashcam fue reproducido 6 veces. La imagen de la cámara del Departamento de Transporte, esa silueta en el arcén de la I-40 a las 11 de la noche, con las manos esposadas, fue proyectada en la sala durante el alegato final de la Fiscalía durante 4 minutos sin que nadie dijera nada. El veredicto fue culpable en todos los cargos. Greg Tatum fue sentenciado a 4 años de prisión estatal. La jueza que leyó la sentencia, la Honorable Sandra Montes Vigil, incluyó en su resolución un párrafo que los medios reprodujeron durante días. El sheriff del condado de Valencia vio en su terminal la identidad del detenido y decidió continuar la detención de todas formas. Esa decisión, documentada en el dashcam y confirmada por el análisis de tiempo de la grabación, elimina cualquier argumento de error de buena fe. El error de buena fe ocurre antes de saber. Una vez que el sistema te dice quién es la persona que tienes detenida, lo que ocurre después es una elección. La demanda civil fue presentada 6 semanas después del veredicto. $29,400,000. El condado de Valencia, aconsejado por su asesoría legal, que calculó el costo de un juicio civil con 3 fuentes de evidencia independientes
y el peritaje estadístico de 187 paradas, decidió llegar a un acuerdo extrajudicial. El acuerdo incluyó, además del monto económico, un decreto de reforma obligatoria para el departamento del sheriff, auditoría racial de todas las paradas de tráfico, revisión trimestral por un auditor independiente y publicación pública de los datos cada 6 meses. Fue el decreto de reforma más amplio que el condado había firmado en 30 años. El primer lunes de enero, Miguel Sandoval Herrera asumió como gobernador del estado de Nuevo México. El discurso de toma de posesión duró 19 minutos. Habló del bisabuelo que había nacido en ese territorio antes de que fuera estado, del abuelo que había construido la casa con sus manos, del padre que había enseñado durante 31 años, y habló, en el último párrafo del discurso, sin nombrar la I-40 ni el miércoles de octubre, pero de una manera que todos los que estaban en esa sala y todos los que lo habían seguido sabían exactamente a qué se refería, de lo que significa gobernar un estado cuya historia real no está toda en los libros que te enseñan en la escuela. El primer acto formal de gobierno de Miguel Sandoval Herrera, firmado a las 4 de la tarde del primer lunes de enero, fue la Ley de Transparencia en Paradas de Tráfico del Estado de Nuevo México. La ley requería que todos los departamentos de policía y oficinas de sheriff del estado publicaran datos raciales de paradas de tráfico en tiempo real, accesibles al público, actualizados mensualmente, con auditoría independiente anual. El incumplimiento implicaba suspensión de fondos estatales. No había excepciones. En los 12 meses posteriores a la implementación, las paradas de conductores hispanos en el condado de Valencia bajaron al 54%, un porcentaje consistente con la demografía real del condado. En todo el estado, los departamentos con historial de paradas racialmente sesgadas mostraron una reducción promedio del 38% en la brecha racial de sus datos, ahora visibles para cualquier ciudadano con acceso a Internet. El sistema, cuando sabe que lo están mirando, se comporta diferente. Greg Tatum, 4 años después del veredicto, con su certificación revocada de forma permanente en el estado de Nuevo México y su nombre en los registros públicos de condenas por abuso de autoridad, no podía trabajar en ningún departamento de aplicación de ley del estado. Según información de dominio público disponible en el registro del condado, residía en el área de Albuquerque. La historia de lo que hace ahora no es parte de este relato. La historia de lo que hizo y de lo que eso dejó al descubierto, sí lo es. Lo paró por cómo se veía, no por cómo manejaba. Y la persona a quien paró iba a ser, en 90 días, quien firmara su presupuesto. Algunas ironías las escribe la historia sola, pero la ironía más importante de este caso no es esa. La ironía más importante es que el gobernador electo de Nuevo México no fue el primero en ese tramo de la E40. Fue el número 188. Los 187 anteriores no tuvieron 3 cámaras ni una placa gubernamental en el sistema, y sus historias no están en ningún titular. Si crees que los datos de paradas de tráfico deberían ser públicos y auditables en tiempo real en todos los estados del país, suscríbete y comparte esta historia. Si crees que la transparencia es la única forma de romper patrones que llevan 18 años operando sin consecuencias, este canal es para ti. Y deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Debería existir un sistema nacional de auditoría racial de paradas de tráfico accesible al público en tiempo real, con consecuencias automáticas para los departamentos que muestren patrones documentados? ¿O eso es demasiada intervención en la autonomía local? Dinos. Porque tu respuesta, y las respuestas de las personas que ven esto, es parte de cómo esta conversación sigue. Mañana traemos otra historia, diferente ciudad, el mismo sistema, una cámara más.